Lo que están a punto de ver no debería existir. Este archivo fue clasificado como un riesgo para la percepción pública y se recomendó su destrucción inmediata. Muy pocas personas han tenido acceso a su contenido y quienes lo hicieron reportaron secuelas psicológicas severas. No es solo una historia, es una advertencia. Si deciden continuar, lo hacen bajo su propia responsabilidad. Han sido advertidos. El caso que hoy nos ocupa es conocido en círculos muy cerrados como el incidente de la Estación 42. En 1997, una pequeña emisora de radio regional, ubicada en una zona rural y aislada, cesó sus operaciones de forma abrupta. Las instalaciones fueron abandonadas, la antena desmantelada y el edificio quedó a merced del tiempo y el olvido. Durante 25 años solo hubo silencio, pero en el otoño de 2023 algo imposible ocurrió. A la estación 42 volvió a emitir. Las primeras señales fueron captadas por radioaficionados, quienes reportaron una transmisión caótica, una amalgama de ruido blanco, estática y fragmentos de voces superpuestas que parecían hablar en lenguas desconocidas. Fue entonces cuando un joven archivista sonoro, Daniel Rojas, recibió de forma anónima un paquete que cambiaría su vida. Dentro, encontró una vieja cinta de cassette con la etiqueta Estación 42, no escuchar. La grabación contenía un fragmento de la nueva transmisión. En ella, entre el ruido ensordecedor, se distinguían claramente dos cosas: una serie de coordenadas geográficas que apuntaban a un páramo desértico a varios kilómetros de la ubicación original de la emisora, y un susurro que parecía conocerlo, que mencionaba su nombre y un secreto de su infancia que jamás había compartido con nadie. Aterrado pero consumido por la curiosidad, Rojas inició una investigación personal. Lo que descubrió desafiaba toda lógica. Los registros oficiales confirmaban que la torre de transmisión había sido desmontada y vendida como chatarra 2 décadas atrás. No había ninguna fuente de energía activa, ningún equipo operativo. Sin embargo, la señal seguía emitiendo, potente e incesante, desde un punto exacto debajo de la Tierra. La reconstrucción de los hechos se basa en 3 fuentes principales: las entradas del diario de Daniel Rojas, grabaciones de audio que logró decodificar y el testimonio fragmentado de un geólogo local que lo acompañó en su expedición final. La primera fase de la investigación de Rojas fue puramente técnica. Utilizando software de análisis espectral, intentó limpiar el audio de la cinta. El resultado fue perturbador. Detrás del ruido blanco principal, descubrió una capa de sonido subarmónico, una vibración de frecuencia tan baja que era casi imperceptible para el oído humano, pero que inducía un estado de ansiedad y paranoia en quienes se exponían a ella prolongadamente. Las voces superpuestas, al ser aisladas, no correspondían a ningún idioma conocido, pero su cadencia y entonación sugerían una especie de letanía o ritual. La verdadera obsesión de Daniel, sin embargo, era el susurro. Cada vez que reproducía la cinta, el mensaje cambiaba sutilmente, revelando nuevos detalles íntimos de su vida, miedos que ni siquiera él había admitido conscientemente. «Sabemos dónde duermes, Daniel», decía una de las variantes decodificadas. «Conocemos la forma de tus pesadillas». Convencido de que la respuesta no estaba en los archivos, sino en el lugar señalado por las coordenadas, Rojas contrató los servicios de un geólogo local, un hombre escéptico y pragmático llamado Hernán Acosta. Su testimonio, recogido meses después durante una evaluación psiquiátrica, es clave para entender lo que sucedió. Según Acosta, llegaron a un paraje desolado, una llanura de tierra agrietada y roca estéril. No había nada a kilómetros a la redonda, pero el equipo de radiofrecuencia de Rojas se volvió loco. La señal no solo era fuerte,
Era abrumadoramente potente y emanaba directamente de debajo de sus pies. Fue entonces cuando encontraron la entrada. No era una cueva natural, era una fisura en el suelo, una fractura casi quirúrgica en la roca, de la que emanaba un leve vaho y un zumbido constante, el mismo sonido subarmónico de la grabación. Acosta se negó a entrar, argumentando la inestabilidad del terreno y la falta de equipo adecuado. Pero Daniel, impulsado por una fuerza que el geólogo describió como una necesidad febril, descendió a la oscuridad armado únicamente con una linterna, una cámara y su grabadora. Las imágenes recuperadas de la cámara son fragmentarias y caóticas. Muestran un túnel descendente cuyas paredes no parecen de roca. Tiene una textura orgánica, casi biológica, cubierta por una especie de musgo fosforescente que emitía una luz pálida y enfermiza. Las paredes parecían contraerse y expandirse a un ritmo lento, como si todo el pasaje estuviera respirando. A medida que descendía, el audio de la cámara captaba el zumbido, volviéndose más y más intenso, hasta que se mezclaba con el sonido de las propias transmisiones. Las voces de la radio no venían de un altavoz, emanaban de las propias paredes de la cueva, eran parte de ella. La última entrada clara en el diario de Rojas, escrita apresuradamente antes de descender, dice: la antena no fue desmontada, fue enterrada. O mejor dicho, algo la arrastró hacia abajo, algo la está usando. No es una estación de radio, es un órgano vocal. Lo que ocurrió a continuación es lo que la ciencia y la razón no pueden explicar. Acosta, esperando en la superficie, relató que el zumbido subterráneo cesó de golpe. Durante casi un minuto hubo un silencio absoluto. Y entonces, la ruptura, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. La luz del día, aunque el sol aún estaba alto, pareció atenuarse, adquiriendo una tonalidad violácea y anómala, como durante un eclipse antinatural. De la grieta en el suelo no salió un sonido, sino una onda de presión, un pulso silencioso que, según Acosta, se sintió como si el aire mismo se solidificara por un instante. Y entonces el sonido regresó, pero no era el zumbido de antes, sino que sonaba como un coro de miles, quizás millones de voces, surgiendo de las profundidades de la tierra, todas gritando una única y discordante nota que hizo sangrar los oídos del geólogo. En el metraje final de la cámara de Daniel, justo antes de que la imagen se corte en una explosión de estática, se ve como la linterna ilumina una vasta caverna. Las paredes orgánicas se abren a un espacio inmenso. En el centro, suspendido en la nada por filamentos que parecían tendones, había una estructura. No era metálica ni geológica. Era una masa palpitante de carne y cables oxidados. Una fusión grotesca entre tecnología y biología. Con la vieja antena de la estación 42, incrustada en su núcleo como una espina dorsal. Por un instante, la cámara enfoca una de las paredes de la caverna y la pared parpadea. Era un ojo del tamaño de un edificio que lo observaba desde la penumbra. Luego, la grabación termina. Daniel Rojas nunca fue encontrado. Hernán Acosta fue hallado días después, deambulando por el desierto, deshidratado y sufriendo un shock psicótico agudo. Repetía sin cesar una frase: la cueva respira. Los equipos de rescate que buscaron a Rojas no encontraron ninguna grieta, ninguna fisura en el suelo. El terreno era sólido y compacto, como si nunca hubiera habido nada allí. Sin embargo, los radioaficionados de todo el mundo siguen captando la transmisión. Ahora es más clara. Ya no son solo coordenadas y susurros. A veces, entre la estática, se puede escuchar una voz. Es la voz de Daniel Rojas. Se ha convertido en parte de la estación. Dicen que la anomalía geológica no desapareció, sino que sigue creciendo bajo tierra, expandiéndose
como las raíces de un árbol imposible. Y dicen que no es la única. Este archivo se conecta con otro caso, el de una expedición geológica que desapareció en la fosa de las Marianas, tras reportar el hallazgo de una estructura arquitectónica no humana a 11.000 metros de profundidad. Pronto revelaré cómo la transmisión de la estación 42 y esa estructura están emitiendo en la misma frecuencia. Imposible. Si este archivo te dejó pensando, te invito a suscribirte. Aquí seguimos cada pista, cada señal y cada caso que otros prefieren ignorar. Tu suscripción nos permite continuar estas investigaciones y te asegura estar aquí cuando revelemos lo que viene. Gracias por escuchar. Lo peor aún no aparece en pantalla.